Escucha con atención, porque lo que voy a decirte hoy puede incomodarte, y esa es precisamente la señal de que lo necesitas. La mayoría de las personas viven atrapadas en una jaula invisible que ellas mismas han construido. No es una jaula de acero, ni de barrotes físicos. Es una jaula de promesas rotas. Promesas hechas frente al espejo, susurradas en la oscuridad, juradas en silencio antes de dormir y olvidadas a la mañana siguiente. Si quieres saber por qué no avanzas, por qué te sientes estancado, por qué el entusiasmo de tus propósitos se evapora antes de que termine la semana, la respuesta es simple. Has permitido que tu palabra hacia ti mismo pierda valor. Y mientras tu palabra no valga nada para ti, no importará cuánto te motives, cuántos libros leas o cuántos videos como este escuches. Voy a ser claro. El verdadero poder no está en lo que prometes frente a otros para impresionar, sino en lo que cumples cuando nadie te está viendo. Ese momento en el que no hay testigos, no hay aplausos, no hay cámaras, ahí es donde se forja tu carácter, porque tu vida entera es un reflejo de esas batallas invisibles. Si pierdes las pequeñas, pierdes todas. Y si las ganas, si cumples esas promesas mínimas, aunque nadie se entere, aunque no haya una sola medalla que colgarte, entonces empiezas a construir un respeto hacia ti mismo que no se compra, no se finge y no se quita. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has dicho mañana empiezo? ¿Cuántas veces has planeado ese cambio en tu cuerpo, en tus finanzas, en tu carrera, y lo has dejado morir porque hoy no era el momento? Cada vez que lo haces, estás enviando una señal a tu propio cerebro: no confíes en mí. Y lo peor de todo es que la mente aprende rápido. Llega un momento en el que ni siquiera te tomas en serio cuando dices que vas a hacer algo, porque en tu historial de vida, la mayoría de esas promesas han quedado sin cumplir. El éxito no llega por accidente, no es un golpe de suerte, no es un regalo del destino. El éxito llega cuando conviertes la disciplina en un hábito tan sólido que te resulta más incómodo romperlo que cumplirlo. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana. Empieza con pequeñas decisiones, aparentemente insignificantes, repetidas con una constancia casi obsesiva. Lo que haces en silencio, todos los días, cuando nadie te observa, es lo que determina si estarás en el mismo lugar dentro de 5 años o si habrás construido una vida que ahora mismo ni siquiera puedes imaginar. Yo, Brian Tracy, te voy a contar algo personal. Durante mis primeros años, antes de escribir un solo libro, antes de dar conferencias, trabajaba en empleos donde nadie me conocía, nadie me felicitaba y nadie estaba pendiente de si cumplía o no con lo que me había prometido. Pero fue en esos días, cuando llegaba cansado, con ganas de apagar la alarma y seguir durmiendo, cuando aprendí el principio que más ha transformado mi vida. Haz lo que tienes que hacer, no cuando tengas ganas, sino cuando es necesario. Porque si esperas a que aparezca la motivación, te vas a pasar la vida esperando. Y aquí quiero que te detengas y te hagas una pregunta ahora mismo. ¿Estoy esperando ganas o estoy dispuesto a actuar igual? Porque esta es la línea divisoria entre los que cumplen sus sueños y los que solo los imaginan. No es talento, no es inteligencia, no es suerte. Es la decisión de no permitirte otra excusa. Cada vez que postergas, matas un poco tu propio respeto. Cada vez que cumples, aunque sea algo mínimo, como levantarte a la hora que dijiste, entrenar cuando dijiste, leer las páginas que dijiste, te fortaleces. La fuerza de carácter se construye con esas victorias silenciosas. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas no avanzan porque viven atrapadas en un ciclo de entusiasmo y abandono. Empiezan un proyecto con toda la energía del mundo y a la primera incomodidad lo sueltan. Empiezan una dieta y a la primera invitación a comer la rompen. Empiezan a ahorrar y a la primera tentación de compra se rinden. Si no puedes mantenerte firme cuando nadie te vigila, nunca podrás mantenerte firme cuando el mundo entero esté mirándote. Quiero que visualices algo. Imagina que tienes un contrato contigo mismo. En ese contrato están todas las promesas que alguna vez te hiciste. Ese contrato no está firmado ante un notario, no hay testigos. Está firmado en lo más profundo de tu conciencia. Ahora pregúntate, si ese contrato fuera con otra persona, ¿quién querría trabajar contigo? ¿Quién confiaría en alguien que rompe sus acuerdos cada semana? Lo que no cumples contigo mismo se convierte en una deuda emocional que arrastras todos los días. Y esa deuda es la que te hace sentir pesado, sin energía, sin dirección. El cambio empieza cuando decides que tu palabra hacia ti mismo es sagrada. Que lo que dices que vas a hacer, lo haces, sin importar lo que pase. Y aquí viene la parte dura. No siempre vas a tener ganas. No siempre vas a tener tiempo. Y no siempre vas a sentirte preparado. Pero el momento de actuar rara vez llega envuelto en comodidad. El momento de actuar siempre llega disfrazado de incomodidad, de cansancio, de miedo. Y si solo cumples cuando todo es fácil, jamás llegarás a donde quieres. El secreto está en entender que el respeto propio es el combustible más poderoso para cambiar tu vida.
Porque cuando te respetas, no negocias contigo mismo. No te das el lujo de incumplir, no te justificas, no te saboteas. Te conviertes en una persona que hace lo que dice. Y cuando eso ocurre, algo cambia en tu interior. Dejas de depender de la motivación externa. Empiezas a moverte por principio, no por emoción. Y eso te da una ventaja inmensa en un mundo lleno de personas que solo actúan cuando se sienten inspiradas. Ahora mismo, quizá estás pensando en un hábito, en una meta, en una promesa que has postergado. Piensa en ella. Y pregúntate con brutal honestidad, ¿de verdad puedes permitirte otro día más sin cambiarlo? Porque ese día que estás esperando que llegue, ese momento perfecto, no existe. Y lo que sí existe es este instante, este segundo, esta decisión. Hazlo hoy, aunque duela, aunque nadie te aplauda, aunque nadie lo sepa. Porque el mundo no necesita verte para que la victoria cuente. Y si empiezas a encadenar estas pequeñas victorias invisibles, llegará el día en que mirarás atrás y verás que fueron ellas, y no los grandes gestos, las que cambiaron por completo tu destino. Y te lo advierto, esta no es una invitación suave. No estoy aquí para motivarte a que te sientas bien por unos minutos. Estoy aquí para empujarte a que cambies tu manera de actuar desde este mismo día. Porque si no cambias tu estándar de lo que toleras de ti mismo, seguirás viviendo en la misma jaula invisible. Y quiero que recuerdes esta frase que me repetí a mí mismo cientos de veces en mis inicios. No es lo que haces cuando otros te miran lo que define tu vida. Es lo que haces cuando nadie lo sabe. Ahí, en esa oscuridad silenciosa, es donde se gana o se pierde el futuro. Aquí cerramos esta primera parte con una verdad incómoda. Tu vida ahora mismo es la suma exacta de todas las promesas que has cumplido y de todas las que has roto. Si quieres cambiar tu vida, empieza a cumplir las que nadie ve. Ese es el primer ladrillo de tu nueva historia. Si estás aquí todavía, significa que algo dentro de ti ha resonado con lo que acabo de decir. Y eso es bueno, porque esa incomodidad que sientes ahora mismo no es debilidad, es el sonido de tu conciencia despertando. Déjame advertirte algo. Este despertar es frágil. Si no lo alimentas con acción inmediata, volverás a dormirte en la rutina. Lo que te voy a compartir ahora no es teoría bonita para anotar en una libreta y dejar que se llene de polvo. Es un sistema práctico para que, a partir de hoy, no solo cumplas promesas cuando otros te observan, sino que conviertas en un hábito automático el cumplir aquellas que nadie ve. Porque la clave no es hacer un esfuerzo heroico una vez, sino construir un estándar de vida tan sólido que romperlo te resulte inaceptable. Todo empieza con una decisión firme: reducir la distancia entre lo que dices y lo que haces a cero. Cada vez que tus palabras se alejan de tus actos, pierdes fuerza. Cada vez que las alineas, te fortaleces. Si dices voy a levantarme a las 6, lo haces. Si dices voy a llamar a ese cliente, lo haces. Si dices voy a entrenar 30 minutos, lo haces. No importa si estás cansado, si el clima no ayuda o si nadie se entera. Lo haces porque tu palabra es tu identidad. En mi experiencia, he visto a personas con menos talento, menos recursos y menos contactos lograr resultados extraordinarios, simplemente porque cumplían con ellos mismos a rajatabla. Y he visto a personas brillantes desperdiciar décadas porque vivían en un ciclo de compromisos rotos. La autodisciplina no es algo que se encuentra o se tiene por naturaleza, es un músculo, y como todo músculo, se fortalece usándolo. El problema es que muchos esperan a sentirse motivados para usarlo. La motivación es volátil. Es como el clima, hoy está soleado, mañana llueve. Si dependes de ella, tu progreso será igual de inestable. Lo que necesitas es construir una disciplina que funcione como un interruptor. Se enciende sin importar si el día está nublado o no. ¿Cómo lo logras? Cumpliendo una y otra vez las promesas que te haces cuando nadie te ve, hasta que se vuelva parte de ti. Déjame contarte una historia. Hace muchos años, conocí a un joven vendedor. No era el mejor, no tenía el mejor discurso, y apenas sabía manejar las objeciones de los clientes. Pero tenía algo que pocos poseen. Cumplía cada objetivo que se ponía, sin importar cuán pequeño o incómodo fuera. Decía, hoy voy a hacer 10 llamadas más después de que todos se vayan a casa, y lo hacía. Decía, hoy no me iré a dormir sin enviar esa propuesta, y lo hacía. Nadie lo felicitaba por esas horas extras, nadie lo veía. Pero un año después, era el número 1 de la compañía. ¿Por qué? Porque mientras los demás trabajaban solo cuando había supervisión o incentivo, él trabajaba incluso en silencio. Y ese silencio lo hizo invencible. Quiero que grabes esto en tu mente. El momento en que más quieres postergar es el momento en que más necesitas actuar. Cuando piensas, ya lo haré mañana, esa es tu señal de que debes hacerlo ahora. Porque cada vez que actúas a pesar de no querer hacerlo, fortaleces el músculo de la autodisciplina. Y cada vez que cedes, lo debilitas. No hay término medio, es blanco o negro, creces o te marchitas. Muchos me dicen, Brian, es que no tengo tiempo. Escúchame bien.
No tienes tiempo porque no respetas tu palabra. Cuando cumples lo que te prometes, te vuelves más eficiente, más enfocado. El tiempo se multiplica. La gente piensa que el secreto es tener más horas. No, el secreto es dejar de desperdiciar las que ya tienes en indecisión, en posponer, en conversaciones internas sin fin sobre si hacerlo o no. Elimina el debate. Decidiste hacerlo, hazlo, punto. Sin negociación. Otro concepto que debes entender es el momentum. El momentum es esa fuerza que se acumula cuando encadenas acciones correctas una detrás de otra, sin pausas innecesarias. Y el momentum es un arma de doble filo. Si encadenas acciones equivocadas, la inercia también trabaja, pero en tu contra. Si un día cumples y al siguiente no, rompes el ciclo. Y cada vez que rompes el ciclo, te cuesta el doble retomarlo. Por eso, la meta no es hacerlo perfecto, sino no permitir más de un incumplimiento consecutivo. Te caíste hoy, mañana te levantas. No negocias. No lo pospones. No dices el lunes empiezo. Ese es el lenguaje de la mediocridad. Quiero que pienses en el hábito que más impacto tendría si lo cumplieras todos los días. Puede ser entrenar, puede ser escribir, puede ser leer, puede ser vender. Elige uno. Y ahora, comprométete con él como si tu vida dependiera de eso. Porque de alguna manera, sí depende. Tu confianza en ti mismo, tu respeto, tu autoestima, todo está ligado a tu capacidad de cumplir lo que te propones. Y cada día que lo cumples, aunque sea en el silencio absoluto, es como si estuvieras depositando en una cuenta bancaria de autoconfianza. Llega un momento en que esa cuenta se vuelve tan abundante que te sientes imparable. Te daré un ejemplo personal. Cuando empecé a escribir, no había editoriales llamándome, no había audiencias pidiendo mis libros, nadie me esperaba. Pero yo me había hecho una promesa. Escribiría al menos 1 hora diaria, sin excusas. Hubo días en que las palabras fluían como un río, y días en que cada frase me parecía forzada. ¿Sabes qué hacía? Escribía igual, porque entendí que la calidad llega como resultado de la cantidad. Y la cantidad solo llega cuando te sientas a trabajar, tengas ganas o no. Pregúntate ahora mismo, ¿estás esperando a sentirte listo para empezar? Porque te voy a ahorrar años de espera, nunca te vas a sentir listo. Empieza ahora, en este estado imperfecto. Esa es la única forma de llegar al estado que deseas. El respeto que buscas de los demás empieza con el respeto que te das a ti mismo. Y ese respeto no se construye con pensamientos, se construye con actos. Escucha bien, haz lo que tienes que hacer, no por motivación, sino por respeto a la vida que sabes que puedes construir. No busques la aprobación de nadie más. El mundo no siempre te va a aplaudir, pero eso no significa que el esfuerzo no valga. Lo que haces en la oscuridad es lo que brilla en la luz. Y aquí te dejo un desafío. Durante los próximos 7 días, cumple cada pequeña promesa que te hagas. Cada una, sin fallar. Si dices que vas a beber más agua, hazlo. Si dices que vas a llamar a alguien, hazlo. Si dices que vas a meditar, hazlo. No por hábito aún, sino para demostrarte a ti mismo que puedes confiar en ti. Después de esos 7 días notarás algo. No es que la vida sea más fácil, es que tú serás más fuerte. Ahora vamos a ir más profundo. Porque cumplir una promesa que nadie ve no es solo una cuestión de disciplina, es una cuestión de identidad. Mientras sigas viéndote como alguien que intenta cumplir, siempre estarás negociando contigo mismo. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de verte como alguien que prueba, y te ves como alguien que cumple. Es una diferencia sutil en palabras, pero abismal en resultados. Te lo voy a explicar con claridad. Cuando un fumador decide dejar de fumar y dice, estoy intentando dejarlo, su mente sigue viéndose como un fumador. Pero cuando dice yo no fumo, ya no hay negociación interna. El hábito que antes era parte de su identidad ahora está expulsado de ella. Lo mismo pasa con tu autodisciplina. Mientras digas estoy intentando ser más disciplinado, te estás dando margen para fallar. Pero cuando dices yo cumplo mis promesas, punto, tu mente empieza a actuar de acuerdo con esa identidad. Esto no es psicología barata, es cómo funciona la mente humana. Tus acciones siempre buscarán alinearse con la imagen que tienes de ti mismo. Si cambias tu identidad, tus acciones se reprograman. Y aquí es donde las promesas invisibles se convierten en tu herramienta más poderosa. Cada vez que cumples una, refuerzas la identidad que quieres construir. Quiero que pienses en alguien que admiras profundamente. Puede ser un empresario, un atleta, un artista, un líder. Ahora pregúntate, ¿esa persona llegó ahí porque hacía grandes gestos ocasionales o porque construyó un historial irrompible de pequeños cumplimientos diarios? La respuesta es obvia. Los grandes logros son acumulaciones de pequeñas victorias que nadie celebró en el momento. El atleta que levanta un trofeo entrenó miles de horas cuando no había público. El empresario que cierra un trato millonario pasó incontables noches revisando detalles que nadie vio.
El escritor que vende millones de libros se sentó frente a una página en blanco día tras día, sin aplausos ni garantías. Y esto nos lleva a un principio que quiero que recuerdes para siempre. El mundo solo ve el resultado, pero tú vives el proceso. Así que más vale que aprendas a enamorarte del proceso, aunque no sea glamuroso, aunque no sea emocionante todos los días. Porque si no amas el proceso, nunca llegarás al resultado. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. Cumplir promesas invisibles no significa ser inflexible o rígido hasta el punto de romperte. Significa ser firme con tu estándar, pero inteligente con tu estrategia. Si te prometiste entrenar 30 minutos y el día está tan cargado que no puedes, haz 10 minutos, pero hazlos. No dejes que la perfección sea la excusa para no hacer nada. El objetivo es mantener la cadena de acción viva. Recuerda, la disciplina se construye más con constancia que con intensidad esporádica. Déjame contarte otra experiencia personal. Hubo una época en la que mis días estaban llenos de viajes, conferencias, reuniones y compromisos. Y me había prometido escribir todos los días, al menos una página. Algunos días lo hacía con facilidad, otros días era un tormento. Recuerdo una noche, después de un vuelo retrasado, llegando al hotel agotado, con apenas 15 minutos antes de caer rendido. Tomé la libreta y escribí unas cuantas frases. ¿Era mi mejor trabajo? No, pero cumplí. ¿Y sabes qué ocurrió? Esa acción aparentemente pequeña me dio una fuerza mental que me acompañó por meses, porque me demostró que incluso en las peores condiciones, podía mantener mi palabra. Eso es lo que quiero que entiendas. No se trata de lo espectacular de la acción, sino del mensaje que envías a tu propia mente cada vez que cumples. El mensaje es, puedo confiar en mí. Y cuando puedes confiar en ti, te vuelves peligroso para cualquier excusa. Mucha gente me pregunta, ¿y qué pasa si fallo? Mi respuesta es siempre la misma, no importa si fallas, importa qué haces después del fallo. El verdadero fracaso no está en romper la promesa una vez, sino en usar esa ruptura como excusa para dejar de intentarlo. Cada vez que rompes una promesa y vuelves a cumplir la siguiente, estás entrenando resiliencia, y la resiliencia es la habilidad de los ganadores. Otra verdad que debes grabar en tu mente, nadie vendrá a salvarte, nadie va a obligarte a cumplir tus compromisos contigo mismo. Esa responsabilidad es tuya, completamente tuya. Si no tomas el volante de tu vida, alguien más lo hará, y te aseguro que no te llevará a donde quieres ir. Piensa en tu vida dentro de 10 años, visualízala. Si hoy empezaras a cumplir cada promesa invisible que te haces, ¿dónde estarías en una década? ¿Cómo sería tu salud, tu carrera, tus relaciones, tus finanzas? Ahora imagina lo contrario, 10 años de excusas, de compromisos rotos, de autoengaño. ¿Puedes ver la diferencia? Porque yo sí la veo con claridad. Y créeme, la brecha es gigantesca. Tienes que decidir hoy en qué lado de esa brecha quieres estar. No hay punto medio. O construyes la identidad de alguien que cumple, o te quedas en la identidad de alguien que intenta. Y el mundo no paga por intentos, paga por resultados. Voy a cerrar esta parte con un reto. Elige una sola promesa invisible que puedas cumplir desde mañana, algo pequeño pero constante. Hazlo todos los días durante 30 días sin fallar. No importa si tienes ganas o no, si es de madrugada o de noche, si estás cansado o lleno de energía. Hazlo. Al final de esos 30 días tu relación contigo mismo habrá cambiado, porque habrás probado, no a los demás, sino a ti mismo, que tu palabra tiene peso. Hasta ahora hemos hablado del valor de cumplir pequeñas promesas invisibles, de cómo eso moldea tu identidad y fortalece tu disciplina. Pero aquí es donde llevamos esta idea a un nivel superior. Convertir esas pequeñas promesas en el motor que impulse los grandes cambios que quieres en tu vida. Porque no basta con hacer lo mínimo para sentirte bien contigo mismo. La meta es usar ese respeto propio acumulado como palanca para derribar cualquier límite que hayas tenido hasta ahora. Quiero que entiendas algo fundamental. La disciplina que construyes en lo pequeño es exactamente la misma que vas a necesitar para lo grande. No son dos cosas distintas. No existe la disciplina para las grandes metas y la disciplina para las pequeñas acciones. Es una sola, y se entrena en cada momento que decides actuar sin testigos, sin excusas y sin aplausos. Si no eres capaz de cumplir la promesa de beber 2 vasos más de agua al día, ¿cómo vas a sostener el trabajo necesario para montar un negocio? Si no puedes levantarte cuando dijiste que lo harías, ¿cómo vas a sostener un entrenamiento que te prepare para correr un maratón? Lo que haces en microescala es el ensayo general de lo que harás en macroescala. Y aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. No fallas en lo grande por falta de capacidad. Fallas porque en lo pequeño te acostumbraste a negociar. Has entrenado a tu mente a ceder, a buscar atajos, a soltar la cuerda cuando se pone tensa, y luego te preguntas por qué cuando llega una oportunidad grande no tienes la fuerza para aprovecharla. No es mala suerte. No es que no era para ti. Es que te presentaste a la batalla con un músculo mental atrofiado.
Déjame darte un ejemplo real de mi propia vida. Antes de dar mis primeras conferencias internacionales, pasé meses entrenando mi capacidad para hablar frente a un grupo reducido de personas, muchas veces en salones vacíos, sin micrófono, sin escenario. Lo hacía en silencio, repitiendo discursos una y otra vez, afinando mi voz, mis pausas, mis gestos. No había público, no había pago, no había reconocimiento. Pero cuando llegó la oportunidad de estar frente a miles de personas, ya había cumplido conmigo mismo tantas veces que la presión no me aplastó. Y eso no fue suerte, fue preparación invisible. Ahora, quiero que pienses en la meta más ambiciosa que tengas. Puede ser duplicar tus ingresos, alcanzar tu mejor condición física, aprender una habilidad nueva o iniciar un proyecto que has postergado durante años. Escríbela, aunque sea en tu mente, y pregúntate, ¿cuáles son las promesas invisibles que, si cumplo cada día, me llevarán inevitablemente ahí? Porque no se trata de esperar a que llegue el momento perfecto para dar un salto enorme, sino de diseñar un sistema de microacciones diarias que te acerquen de manera inevitable a esa meta. Y aquí es donde entra el concepto de enfoque. Porque el enemigo de las promesas cumplidas no es la falta de ganas, es la dispersión. No puedes decir sí a todo y esperar cumplir lo que es importante. Necesitas priorizar con brutalidad. Esto significa elegir conscientemente qué promesas son esenciales y eliminar el ruido que te aleja de ellas. Recuerda, cada sí que dices a algo irrelevante es un no, que le dices a lo que realmente importa. En mi experiencia, las personas que más avanzan son aquellas que tienen claro cuáles son sus 3 o 4 acciones no negociables cada día. Puede ser entrenar, prospectar clientes, escribir, estudiar, no más de eso. Y luego lo cumplen pase lo que pase. No importa si llueve, si están cansados, si surgió una distracción. Esas acciones son sagradas, porque cada día que las cumplen, no solo avanzan, sino que refuerzan la identidad de alguien imparable. Aquí viene algo que quiero que grabes en tu mente. No necesitas que el mundo te vea para cambiar tu vida. Lo que necesitas es un estándar tan alto que incluso cuando nadie te mira, tú te exiges como si todo dependiera de ello. Porque la verdad es que todo depende de ello. Muchos esperan que llegue el momento en que la vida les exija más para dar su máximo. Pero la vida nunca te va a dar ese aviso previo. Te pondrá a prueba de improviso. Y solo responderás bien si ya estabas preparado en silencio. No hay otro camino. Y quiero dejarte un ejercicio mental. Imagina que tienes una cámara grabándote 24 horas, pero nunca vas a ver esas grabaciones ni nadie más lo hará. Esa cámara solo existe para un propósito, mostrarle al tú del futuro si fuiste alguien digno de respeto. ¿Qué verías? ¿Te enorgullecerías de tus actos cuando no había testigos? Esa es la medida real de tu carácter. Cumplir promesas invisibles no es un acto aislado. Es una declaración diaria de que no vas a permitir que tu vida esté gobernada por emociones pasajeras. Es una manera de decir, yo controlo mis decisiones, mis hábitos y mi destino. Y esa es la base de cualquier éxito duradero. Hasta aquí hemos construido la base. Entendiste que cumplir promesas invisibles moldea tu carácter, fortalece tu autodisciplina y alimenta tu respeto propio. Ahora vamos a entrar en el territorio donde la mayoría fracasa. Blindar este sistema para que no se rompa a la primera distracción, tentación o contratiempo. Porque quiero que entiendas algo que cambiará tu forma de trabajar contigo mismo. Tu disciplina no debería depender de tu fuerza de voluntad en el momento. Debería depender del entorno que creas para que cumplir sea más fácil que fallar. Mira, la fuerza de voluntad es como una batería. Se agota con cada decisión que tomas a lo largo del día. Si tu sistema para cumplir promesas invisibles depende únicamente de que tengas ánimo o ganas en cada instante, te garantizo que vas a fallar más de lo que cumples. Por eso, los verdaderos profesionales del alto rendimiento no confían en la motivación, confían en estructuras que hacen que actuar sea inevitable. Quiero que pienses en tus hábitos como en un río. Si el cauce está diseñado para que el agua fluya en una dirección, eso es lo que ocurrirá siempre. Tu entorno es el cauce. Si tu entorno está lleno de fricciones, distracciones y opciones para no cumplir, será cuestión de tiempo para que te salgas del camino. Pero si lo diseñas para que las fricciones trabajen contra el incumplimiento y a favor de la acción, cumplir se vuelve automático. Te voy a dar un ejemplo personal. Cuando decidí empezar a correr todos los días, no confié en que al despertar tendría la energía para ponerme los tenis. Lo que hice fue dejar la ropa lista junto a la cama, con los tenis abiertos y listos para ponerme. De esa manera, la acción de correr no dependía de una negociación mental a las 6 de la mañana. Ya estaba todo listo para que el primer paso fuera inevitable. Puede parecer simple, pero ese tipo de ajustes hacen la diferencia entre cumplir una promesa invisible durante años o romperla en la primera semana. Ahora piensa en tus propias metas. ¿Qué ajustes puedes hacer para que cumplirlas sea más fácil que romperlas?
Si quieres comer más saludable, llena tu casa de comida que te acerque a tu meta y elimina lo que te aleja. Si quieres leer todos los días, coloca el libro en un lugar visible, al alcance de la mano, en vez de enterrarlo en un cajón. Si quieres prospectar más clientes, pon una lista visible en tu escritorio y táchala al final del día. Diseña tu entorno como si fueras un ingeniero de tu propia disciplina. Otro aspecto clave para blindar tu sistema es anticipar las tentaciones. No esperes a que aparezcan para decidir qué hacer, decídelo antes. Si sabes que a las 6 de la tarde sientes el impulso de dejar el trabajo para mañana, establece un ritual que corte esa inercia. Un café, una canción específica, una llamada breve. Si sabes que los fines de semana rompes tu dieta, planea con antelación las comidas que tendrás. Las personas que parecen tener fuerza de voluntad de hierro, en realidad tienen planes predefinidos para los momentos en que saben que estarán tentadas a fallar. Y quiero que entiendas algo más. Blindar tu disciplina no significa vivir como un soldado rígido sin margen para la vida. Significa eliminar el peso innecesario de decidir todo en tiempo real. Cuantas más decisiones elimines de tu día, más energía tendrás para cumplir lo importante. Esto se llama automatización de hábitos. No tienes que pensar cada mañana si vas a hacer ejercicio. Simplemente lo haces porque ya está decidido de antemano. Hay otro componente que pocos aplican, pero que es letalmente efectivo: rendición de cuentas silenciosa. Esto no significa que tengas que publicar tus metas en redes sociales o contárselas a todo el mundo. Significa que, en privado, registras cada cumplimiento y cada incumplimiento. Yo lo he hecho durante años, y te aseguro que mirar un calendario con una cadena de días cumplidos activa una fuerza interna que no te permite romper la racha. Cada día que añades es un ladrillo más en tu muro de respeto propio. Déjame contarte una historia breve. Conocí a un empresario que había perdido el control de su salud por décadas. Un día decidió cambiar, pero no lo anunció, no lo convirtió en un espectáculo. Simplemente compró un calendario y cada día que entrenaba ponía una marca roja. Pasaron semanas, luego meses. Cuando llegó a los 180 días sin fallar, me dijo: ya no entreno por bajar de peso, entreno porque no voy a romper esta cadena que construí conmigo mismo. Ese es el poder de la rendición de cuenta silenciosa. También es vital que aprendas a recuperarte rápido. Nadie es perfecto, y no importa cuánto blindes tu sistema, habrá días en que falles. La diferencia entre los que avanzan y los que se estancan no es que unos nunca fallen y otros sí. Es que los que avanzan vuelven al camino al día siguiente sin drama, sin autocompasión, sin discursos de "lo he arruinado todo". Recuerda, un incumplimiento es un tropiezo. 2 seguidos empiezan a ser una tendencia. Tu trabajo es no permitir que esa tendencia nazca. Y aquí es donde quiero que lo sientas de verdad. Si tú logras que tu entorno, tus rituales y tu mentalidad estén alineados, cumplir tus promesas invisibles dejará de ser un esfuerzo diario para convertirse en parte de quién eres. Y cuando llegas ahí, ya no dependes de la emoción del momento. Tu vida entera empieza a moverse en una dirección clara, como un tren que no se detiene por cualquier obstáculo en la vía. Hasta este punto, ya tienes claro cómo iniciar, sostener y blindar un sistema para cumplir promesas invisibles. Ahora quiero llevarte a un terreno donde la mayoría ni siquiera se atreve a mirar. Usar ese mismo sistema para elevar de forma radical tu ambición y alcanzar metas que hoy parecen fuera de tu alcance. Porque aquí está la verdad. La mayoría de las personas no fracasan porque apunten demasiado alto. Fracasan porque nunca se atreven a apuntar más allá de lo que se sienten cómodos. Cumplir promesas invisibles es la base, pero no es el techo. Una vez que has demostrado, día tras día, que puedes confiar en ti, llega el momento de aumentar el tamaño de esas promesas. Y esto no es solo un cambio de escala, es un cambio de mentalidad. La misma disciplina que usas para levantarte a la hora que dijiste, para cumplir con tus hábitos básicos, es la disciplina que vas a usar para escribir ese libro que has postergado, para iniciar ese negocio que te intimida, para transformar por completo tu salud, o para aprender esa habilidad que puede duplicar tus ingresos. Quiero que lo veas así. Cada promesa cumplida en silencio es como poner un ladrillo en el suelo. Al principio, solo estás construyendo un pequeño sendero, pero si sigues colocando ladrillo tras ladrillo, un día te das cuenta de que has levantado un camino entero hacia una montaña que antes parecía inalcanzable. Y cuando llegas ahí, el siguiente paso lógico es mirar más alto, más lejos, más grande. Aquí hay un error común. Muchas personas esperan sentirse listas para dar un salto mayor. Quieren más confianza antes de pedir un ascenso, más seguridad antes de invertir en un proyecto, más claridad antes de hacer un cambio importante. Pero la confianza no es el requisito, es el resultado. Y la claridad no viene antes de empezar. Viene mientras estás en movimiento. Esa es la razón por la que cumplir promesas invisibles es tan poderoso. Te entrena para actuar antes de sentirte listo, y esa habilidad es la que abre las puertas que otros ni siquiera tocan.
Recuerda algo que he repetido en mis conferencias durante años. La acción genera confianza, no al revés. Cada vez que actúas, incluso con miedo, incluso sin saber si funcionará, tu mente aprende que eres capaz de manejar la incertidumbre. Y cada vez que cumples una promesa invisible en medio de esa incertidumbre, te conviertes en alguien que no necesita garantías para avanzar. Déjame contarte un caso que presencié. Un hombre que había asistido a uno de mis seminarios decidió, a partir de ese día, cumplir una sola promesa invisible, dedicar una hora diaria a desarrollar una idea de negocio que llevaba años en su cabeza. No le contó a nadie, no pidió validación, solo trabajaba en silencio, una hora al día, pase lo que pase. 3 años después, esa idea se convirtió en una empresa que hoy factura millones. Cuando le preguntaron cómo lo logró, su respuesta fue simple: me entrené para cumplir en silencio hasta que los resultados hablaron por mí. Esto es lo que quiero que te lleves. El respeto propio que construyes cumpliendo en silencio no solo te hace más disciplinado, te hace más valiente. Porque cuando confías en ti, ya no necesitas que el camino sea fácil o claro para empezar a recorrerlo. Sabes que lo vas a recorrer de todos modos. Y esa es una ventaja que muy pocos tienen en un mundo que espera las condiciones perfectas para actuar. Ahora, aquí viene el desafío final que te propongo. Elige una meta que hoy te parezca imposible o al menos intimidante. No hablo de algo cómodo. Hablo de algo que, solo de pensarlo, te haga sentir ese cosquilleo en el estómago que mezcla miedo y emoción. Escríbela. Luego, divídela en promesas invisibles diarias, que puedas cumplir durante los próximos 12 meses. No importa si esas acciones parecen pequeñas. Lo importante es que si las cumples, te moverán inevitablemente hacia esa meta. Y aquí está la clave. No rompas la cadena. No importa si estás cansado, si llueve, si tienes un mal día. Cumple esas promesas todos los días. Habrá días en los que tu avance sea un paso diminuto, y días en los que avances kilómetros, pero lo que no puede ocurrir es que te detengas, porque el momento en que te detienes, pierdes momentum, y el momentum es el multiplicador más grande que existe. Quiero que imagines cómo sería tu vida si pasaras un año completo cumpliendo promesas invisibles alineadas con una meta gigante, 12 meses sin excusas, sin pausas largas, sin autoengaño. ¿Te das cuenta de que ese año puede cambiar el resto de tu vida? Porque un año así no solo te da resultados visibles, te da una identidad nueva, irrompible. Hemos llegado al final, y quiero que sepas algo. Si has llegado hasta aquí, no eres como la mayoría. La mayoría escucha un mensaje de este tipo, se siente inspirada por unos minutos y luego vuelve a su rutina, dejando que la emoción se evapore como si nunca hubiera existido. Pero tú estás aquí, y eso significa que hay algo dentro de ti que se niega a seguir en el mismo lugar. Ese algo es tu fuerza interior. Y lo que quiero es que salgas de aquí decidido a no volver a traicionarla. Cumplir promesas invisibles no es una técnica más para tu lista de hábitos positivos. Es una declaración de guerra contra la mediocridad. Es tu forma de decir: ya no me vendo excusas, ya no negocio conmigo mismo, ya no postergo la vida que sé que puedo construir. Cuando entiendes esto, descubres que el verdadero éxito no está en los aplausos, ni en los reconocimientos públicos, ni siquiera en el dinero. El verdadero éxito es saber que, cuando te dices que harás algo, lo haces, sin importar quién lo sepa, sin importar si hay una recompensa inmediata, sin importar si te sientes motivado o no. Porque, aquí está la verdad. No puedes liderar a otros si no puedes liderarte a ti mismo. No puedes exigir respeto si no te respetas. No puedes construir un negocio sólido, una relación fuerte, una carrera extraordinaria, si tu palabra no vale nada para ti. Cumplir promesas invisibles es la raíz de todo lo demás. Es el cimiento sobre el que se edifica cualquier logro que valga la pena. Y no te equivoques, habrá días en que cumplir te parezca inútil, en que pienses que no está dando frutos, en que sientas que nadie lo nota. Esos son los días más importantes. Porque son los días en que tu carácter se forja, en que demuestras que no estás en esto por validación externa, sino por algo mucho más grande, tu propia integridad. Quiero que recuerdes siempre esta imagen. Cada vez que cumples una promesa invisible, aunque sea pequeña, estás empujando una piedra colina arriba. Al principio parece que no pasa nada, que apenas se mueve, pero un día, después de semanas, meses o años de empujar, la piedra llega a la cima y entonces rueda sola. Ese momento en que las cosas empiezan a fluir no es magia, es el resultado acumulado de todas esas veces que actuaste en silencio. Y aquí está el impacto más profundo. Cuando vives así, inevitablemente inspiras a otros. Tal vez no te lo digan, tal vez ni siquiera sepas quién te observa, pero te aseguro que alguien, en algún lugar, está viendo tu ejemplo y preguntándose, ¿cómo lo hace? Y la respuesta es simple: lo haces porque te lo prometiste. Y porque cumplir esa promesa se ha convertido en parte de quién eres. Ese es tu legado. No es solo lo que logras, es la persona en la que te conviertes y el ejemplo que dejas. Ahora quiero que tomes una decisión.
No mañana, no cuando estés listo. Ahora, piensa en una sola promesa invisible que puedas cumplir hoy mismo, y hazlo. No importa si es mínima. Hazlo para demostrarte que este mensaje no fue solo inspiración pasajera, sino el inicio de una nueva etapa en tu vida. Y mañana, haz lo mismo. Y pasado mañana también, hasta que un día te des cuenta de que ya no necesitas esfuerzo para cumplir, es simplemente lo que haces. Te advierto, habrá tentaciones para romper este compromiso. Habrá días en que el cansancio, el miedo o la pereza te susurren que no pasa nada si fallas una vez. Pero ahí es donde quiero que recuerdes estas palabras. Cada vez que cumples en silencio te fortaleces. Cada vez que cedes, te debilitas. No hay punto medio. Esa es la ley. Y vivir bajo esa ley es lo que te pondrá en un lugar donde muy pocos llegan. Así que aquí te dejo con esta declaración final, para que la lleves contigo todos los días, hasta que se convierta en tu forma natural de vivir. No es lo que sientes, es lo que haces. Porque el destino no se alcanza con inspiración, se conquista con decisiones. Si quieres un nuevo capítulo en tu vida, no esperes a que llegue solo. Escríbelo tú, promesa por promesa, día tras día, incluso cuando nadie lo vea. Porque en ese silencio, cuando solo tú sabes lo que hiciste, es donde empieza la verdadera grandeza.